pasar en cualquier momento. Lo que quiero decir es que los hechos que vamos a ver este año también nos pueden poner. Pero eso lo vamos a ver en estos 3 días. Así es que mandemos un saludo muy especial para toditita nuestra gente en las redes sociales: Suramérica, Centroamérica, Estados Unidos, México, Europa, para todos. Estamos en Facebook, ¿verdad, muchachos? Me hagan con la mano. Sí, estamos en la página, háganme seña para saber que sí. Sí. Y también quiero mandar un saludo muy especial ahorita también a un muchacho que es el genio de nuestras redes sociales en el YouTube y está cumpliendo años. Dios lo usa, pero tremendamente, una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos de América, de todos Estados Unidos, la más grande. Y él es el que Dios ha puesto para ayudarme en el YouTube. Está cumpliendo años, mandémosle un feliz cumpleaños a Magdiel Castillo allá en Houston, Texas. Démosle un aplauso. Preparémonos con una palabra. Vamos a la imagen. Hablemos de Jesús de Nazaret. Quiero ver si se puede poner la imagen. Quiero que me estén compartiendo en algún momento las imágenes en pantalla. Vamos a ver si pueden allá, y si no, mientras van encontrando, voy leyéndoles el tema. ¿Y tú crees que Él volverá? Esa es la pregunta. La estamos haciendo en interrogante. Todavía no sabemos si podemos entrar allá. Y ese es el tema que queremos tocar esta tarde. Porque es sumamente importante que estemos absolutamente seguros en nuestras propias convicciones de que Él volverá. Hay un estudio que lo acabo de tocar este miércoles en mi programa El Mundo Actual relacionado a esto. Solo que en aquella parte está diferente. ¿Y tu pastor entiende exactamente los tiempos que estamos viviendo? Porque encontramos una catástrofe profunda, a excepción de siervos, pastoras como la sierva de ustedes. Sí, que ellos sí hablan de la venida del Señor, pero el 90% y resto de los pastores de aquí mismo, de Perú, ni siquiera mencionan ni en broma la palabra segunda venida de Cristo, y mucho menos hablar de Apocalipsis. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué está sucediendo? ¿Es que acaso se está repitiendo la historia? Hay 2 temas que tengo en mi canal de YouTube, Antonio Polaines Oficial. Los 2 lo comienzo desde lo más profundo de la historia del judaísmo en Babilonia. Se llama El pasado se vuelve futuro. Y donde explico cómo ese pasado que se mostraba en el Antiguo Testamento se hizo futuro en el Nuevo Testamento. Pero mientras los muchachos arreglan, ya lo teníamos solucionado esto. En este momento vamos a seguir analizando mientras me traen esta palabra, mi computadora. Estando en 1990 en Israel, viviendo en Israel, era un muchacho muy joven en aquel momento. Y en esa experiencia que estaba estudiando en Israel, me mandaron a vivir el gobierno 3 meses a Nazaret. 3 meses para hacer investigaciones, estudio, como parte de las investigaciones y los estudios. Y me pusieron, por supuesto, bajo la protección de porque era muy jovencito, bajo la protección de una de las comunidades judías. Y allí me pusieron con un rabino que era de origen sefaradí, era judío, pero su familia habían sido judíos que habían salido
de España. Lo conocí como el Rabino Toledo. Ese rabino me agarró tanto aprecio, tanto cariño, y comenzó a preguntarme lo que ellos normalmente no preguntan a un cristiano, sobre la historia verdadera de Jesús, de Yeshua Nazareno. Y él me decía: Antonio, tú sabes muy bien que nosotros no podemos preguntar a un gentil, pero sí te puedo preguntar a ti, porque tú eres uno de los nuestros. Tú sabes bien que está prohibido para nosotros los rabinos leer el Nuevo Testamento. No lo podemos leer, me dijo. Pero hay preguntas que nosotros todavía nos seguimos haciendo. Así que todo este tiempo, me dijo, vamos a aprovechar. Y yo te voy a hacer preguntas y tú me vas a responder. Y así comenzó aquella coinonía con el Rabino Toledo. Y si ya lograron arreglar los muchachos, vamos a ver en algunas de las imágenes donde estoy con él allí en la sinagoga. Es costumbre en las sinagogas judías, hasta hoy en día, que después de los servicios entre semana, la liturgia, al final, todo el grupo de judíos se reúnen en el comedor de la sinagoga para tener coinonía, tomar refresco, comer juntos e interactuar. Ellos dicen que eso es importantísimo para que se sientan en familia y compartan después de adorar al Señor. Y allí vamos a ver si, no sé si se pudo arreglar la imagen, vamos a ver. Pero bueno, vamos rápidamente a la palabra, mientras se soluciona. Ahí está ya. Aquí, esta es la imagen que le voy a hablar y vamos a prepararnos para la palabra después. No. Vamos, atrás. Ahí estaba. Ahí estoy. Esa fue en 1990, igual que las otras que estaban en el Muro de los Lamentos. Pero vamos allí con la palabra del Señor, porque después quiero compartir lo que este hombre, este siervo o este rabino me compartió. ¿Estamos listos para leer la palabra del Señor? Hechos capítulo 1, 9 al 11. Hechos capítulo 1, 9 al 11. ¿Están listos? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos leído. Te pedimos que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Recuerda el tema que fue: ¿y tú crees que Él volverá? Cuando estaba hablando en aquellas conversaciones con el rabino, después de explicarle a él punto por punto la historia de Yeshua Nazareno en el Nuevo Testamento, hubo un momento en que él me dijo esta palabra que nunca se me olvida. Me dijo: Antonio, de acuerdo a las investigaciones que nosotros hemos hecho, exactamente, me dijo, hace 2000 años, el pueblo de Israel, me dijo, estaba en una expectativa grandísima en relación a la aparición del Mesías. Y por eso, me dijo,
cada vez que apareciera un rabino hablando de una manera extraordinaria, despertaba las sospechas entre nuestros rabinos si él era el Mesías. O si aparecía algún profeta, me dijo, haciendo algo como Juan el Bautista, me dijo, Johanán, que para nosotros fue algo extraño, para los judíos en aquel momento, que apareciera un hombre vestido al estilo de Elías a las orillas del río Jordán, dando un mensaje desafiante. Aquello provocó, por la expectativa, me dijo, provocó de inmediato curiosidad entre los judíos. Pero lo que más interesa, me dijo, es el rabinato. Los rabinos, me dijo, empezaron a seguir a Juan. Y luego Juan les dio a conocer públicamente a Yeshua. Y según la historia, me dijo, en la vida pública, Yeshua les dio evidencia contundente, pero contundente, de que él era el Mesías. Sin embargo, me dijo, el rabinato de aquel entonces no quiso aceptarlo. Habían razones muy poderosas y tú tienes que entenderme. En aquel momento, me dijo él, en aquel momento Israel estaba bajo la bota del imperio romano. El César estaba por encima de todo el imperio. Y el César tenía un representante en Roma, que era su imagen de él en Roma, representada por el procurador, como Poncio Pilato. Esa era la autoridad máxima del imperio romano ahí. Y Roma no aceptaba ningún movimiento revolucionario, si se puede usar esa la palabra, dentro del pueblo judío, porque de inmediato lo aplacaba con la más grande violencia. No le importaba si tenía que matar miles de judíos. Él no permitía ningún levantamiento. Así es que cualquier indicio de un Mesías para los judíos significaba libertador, libertarlo del imperio romano. Así es que el rabinato, me dijo, congeniaba con el César. Le daban libertad de culto, de todo, pero al mismo tiempo tenían que ser cuidadosos en no proclamar a alguien como Mesías. Porque si ellos proclamaban a alguien como Mesías, inmediatamente se ponían en contra del imperio romano. Eso significaba, me dijo, que perdían los privilegios de Roma, los privilegios, las buenas comidas, las grandes fiestas cívicas, todos los eventos. Me dijo, el rabinato sabía que Yeshua era, pero al mismo tiempo sabían que si lo proclamaban iban a perder sus privilegios, su buena vida, su buena comida, sus relaciones con el César. Y me dijo, ahora entiendo por qué el rabinato guardó silencio. El rabinato. Pero hay algo, me dijo, en lo que tú me has explicado, que los rabinos no pudieron evitar. ¿Y sabes qué fue? Me dijo, no pudieron callar la boca del pueblo. El pueblo judío, el pueblo, el vulgo, la gente sencilla, el judío sencillo, ellos no les importó nada y ellos sí comenzaron a proclamar que Jesús el Nazareno era el Mesías, y lo proclamaron y lo gritaron y lo recibieron. Mire qué interesante. No fue el liderazgo. No fueron los encopetados. Aunque ellos estaban seguros, tenían evidencia contundente de que Jesús era el Mesías, porque Jesús lo confrontó públicamente múltiples de veces y lo dejaba callado. Sin embargo, era más importante la vida
¿cómo se puede decir, pastora? La vida que estaban viviendo en ese momento, su vida material, su comodidad, que no quisieron arriesgarse. Por eso la Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Sin embargo, el pueblo, ese pueblo judío de Israel, ellos no lo rechazaron. No sé si tenemos imágenes, se me fue otra vez aquí, algo nos pasó de todo esto. Pero la otra experiencia que voy a tener va a ser allí en esta parte del Muro de los Lamentos, con ese musulmán que una vez les compartí a ustedes, que estaba predicando cuando yo era un jovencito allí en el Muro de los Lamentos. Y cuando tomé café con él y le pregunté cómo, siendo musulmán, él se había convertido a Yeshua, yo lo quiero resumir con esta palabra. Cuando al final él me dijo esta palabra, me dijo: Antonio, recuerda esto cuando regreses a América, nunca se me olvida. Posiblemente dijo, nunca me vuelvas a ver, porque yo de aquí de Jerusalén yo regreso a Irak e iré a predicar el evangelio a mi familia y posiblemente pagaré con mi vida. Posiblemente no me vuelvas a ver, pero recuerda esto que te voy a decir, me dijo él. Cuando tú regreses a América, asegúrate siempre predicar que Él vino, que vivió entre nosotros, que murió, que resucitó, pero que Él vendrá otra vez. Si tú no predicas esa parte, me dijo, la parte final, estarás igual al resto de las religiones. Porque si predicas que Él vino, predicas que Él hace milagros, predicas que Él levanta a los paralíticos, predicas que de todo lo bonito, pero no predicas que Él viene, me dijo, estás igual que todos los religiosos y no va a haber ningún impacto, me dijo. Nunca se me olvide ese impacto, esa palabra. Y por eso el tema. Y cuando Él venga, lo estarán esperando. Comencemos con las evidencias al comienzo, primeramente. Vamos a la imagen aquí. Comencemos con las evidencias primeras. Juan el Bautista. Dice que Juan, en el principio era el Verbo, y ese Verbo era con Dios. Jesús es el único profeta que profetizó su propia muerte y su propia resurrección. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 10:17. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. Mire lo que está diciendo ahí Jesús. Y sea desechado por los ancianos. Otra traducción sería por el liderazgo. No fue el pueblo. Quiero aclarar, no fue el pueblo, porque se va a dar cuenta usted lo que vamos a hablar en esto. ¿Quién lo rechazó? Fue el liderazgo. Que es la crisis que estamos viviendo ahorita en la iglesia. ¿Cierto, pastora? Usted lo vive en carne propia aquí en Perú. Déjeme terminar, vamos a la imagen. Dice, por los principales sacerdotes, nótese, y por los escribas, las tres ramas. Hoy pondríamos los evangélicos liberales, evangélicos conservadores y los evangélicos ultralegalistas, los tres. Aquí Jesús menciona que los tres grupos en aquel momento se pondrían todos de acuerdo para rechazar a Jesús, como estamos aquí. Sí, y la evidencia ante ellos fue contundente. La siguiente imagen. Cuando Jesús está en el río Jordán, en esa parte que es al puro frente de Jericó,
Antes de subir aquí estábamos hablando con la pastora que ahora el 4 de mayo que vamos para Israel y que ella va a ir con nosotros, vamos a pasar exactamente el mismo con significado. Porque es que si uno va a Israel no es para ir de turistear, es para ir a tener una experiencia profunda, tanto espiritual como en conocimiento, que debe tener significado. Y una de ellas va a ser pasar esa parte del río donde primeramente el pueblo de Israel pasó con el agua en seco, y donde también dice la Biblia que aquel hombre llamado Naamán, leproso, fue sanado allí. Y finalmente apareció un predicador extraño predicando en ese mismo lugar. O sea que nada sucede por accidente en la Biblia. Nada es accidental, todo está. Usted sabe, esta experiencia de que esto es solo, le decía a la hermana, yo no sé de comisiones, pero lo vamos a hacer. Que en el próximo evento que hacen en junio, ustedes aquí que hacen todo eso, en el nombre de Jesús, vamos a traer al embajador de Israel aquí, porque tiene que ver esto. El embajador tiene que ver esto. Es impresionante esta Hanukkah y todos los símbolos que Dios le ha permitido a esta siervaza del Señor. Pero entre ellas tiene un monumento a la granada. Y hablábamos antes de entrar aquí que la granada, no, cuando el Señor la menciona como una de las 7 frutas que Dios dedicó para su pueblo de Israel y que nacen silvestres en Israel, nada es accidental, porque la granada misma tiene un significado. Si usted se fija en la sollecita de la granada, tiene la forma de la estrella de David. ¿Es coincidencia? Hay muchos cuentos y mitos y leyendas en las redes sociales, sobre todo los antisemitas que hablan en contra de la estrella de David. Pero si le dijéramos el significado de esos ángulos, calzan a la perfección. 2, la granada tiene 613 semillitas. Y la ley completa de Moisés, la Torá, tiene 613 mandamientos. O sea que la granada no es accidental. Como no fue accidental que Juan el Bautista predicara, volvamos a la imagen en ese lugar. No fue accidental. Allí cuando la popularidad de Juan ya se había regado. Voy a ver si me bajo un ratito aquí con ustedes. Cuando la popularidad de Juan se veía, que me sigan los muchachos ahí con la cámara. Cuando la popularidad de él se había ya disparado. Y los encopetados líderes religiosos mandaron comisiones al río Jordán para preguntarle si él era el Mesías. Y esto es lo que lo quiero llevar. Es una mañana, posiblemente 9 de la mañana. De acuerdo a las investigaciones, posiblemente habían unas 500 o más personas ahí, judíos y de todo. En esa que para aquel entonces, en un bautismo, 500, 600 personas se puede ver como una multitud. A la orilla del río, allí, pequeñito, Jordán. En ese momento, va un grupo de líderes religiosos desde Jerusalén, de los encopetados, y le preguntan: Yohanan, ¿eres tú el Mesías de Israel? ¿Eres tú el ungido que estamos esperando? Dinos, porque tenemos que llevar respuesta. En aquel momento posiblemente se hizo silencio entre toda la multitud. 500, 600, no sabemos cuánto.
Pero de acuerdo a lo que leemos en la historia, allí estaba el hombre. Entre esos 500, 600, allí estaba. ¿Cómo era él? ¿Podían todos los judíos inmediatamente decir, él es? No. Claro, si nosotros agarráramos el coro que se hacía ya en los 80, no sé si algunos de ustedes aquí en Perú lo escucharon, el rubio de Galilea. Pues, en aquella época Israel no se había diseminado entre las naciones. Hace que los judíos no eran rubios, no eran europeos, eran del Medio Oriente. Eran mucho más parecidos a todititos los latinoamericanos, como lo siguen siendo los del Medio Oriente hoy en día. Bueno, si duda de eso, entonces pregúntele a Isaías, que nos da una idea cómo iba a ser físicamente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y se ha manifestado el nombre de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay nada parecido en él, es un judío común y corriente. Así que allí estaba esa mañana, entre todos, confundidos entre todos los judíos. Allí estaba el hombre, allí estaba entre medio de ellos. Y de momento le dicen los fariseos: Yohanan, ¿eres tú el Mesías de Israel? ¿Eres el ungido? Dínoslo porque necesitamos dar informe. Y Yohanan responde y dice: no, yo no soy el Mesías de Israel. Pero entre nosotros, así lo estaba en ese momento, lo vamos a la imagen. Pero entre nosotros, aquí entre nosotros, está ese hombre, del cual yo no soy digno. Mire lo que dice: del cual yo no soy digno, para mover por acá, del cual dice yo no soy digno, ni siquiera inclinado en esta forma, puesto de rodilla. Eso tiene un significado profundo para los judíos, porque recuerda que un judío no se puede inclinar ante ningún hombre. O sea, no puede doblar su rodilla ante ningún hombre, porque eso significa maldición si se dobla ante un hombre. Es por eso que es triste, catastrófico y lamentable que multitud de pastores hoy en día se inclinan ante estos hombres que andan con guardaespaldas. Es decir, que jamás nunca han conocido a Jesús. Me gustó una crítica constructiva que hizo Daddy Yankee, que él dijo que estuvo en un evento donde habían 3,000 pastores y que él estaba allí para cantar también, y que apareció este hombre de Guatemala. Ya ustedes saben quién es. Y que cuando apareció, dice que los 3,000 pastores se levantaron y se inclinaban. Dice: salí tan decepcionado, dijo Daddy Yankee, de ver la idolatría de nuestros pastores. Juan dice: entre nosotros está uno, del cual ni siquiera así de rodillas, porque un judío no se puede arrodillar ante ningún hombre. Un judío se arrodilla única y exclusivamente al Rey de Reyes, Señor de Señores. No se va a arrodillar ante nadie más. Juan dice: entre nosotros está uno del cual yo no soy digno ni siquiera arrodillado de desatar la correa de su calzado. Yo les predico en agua, en arrepentimiento, y los bautizo en agua. Pero el que está entre nosotros los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y recogerá el trigo en su granero y limpiará su era y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Cuando él está diciendo esas palabras, entre aquel grupo
un personaje se va abriendo paso. Por favor, trasládese usted conmigo. Aquel personaje se va abriendo paso entre todos y llega hasta donde está Juan. Sí. Ese predicador bravo, ese predicador que hablaba, lo que más le sobraba era hablar. Hablaba bastante, pero en este momento se queda sin palabra, se queda mudo. Cuando ve llegar aquel judío que se acerca a él, se va acercando a él y le dice una palabra: Juan, bautízame, Juan, bautízame. En aquel momento posiblemente sintió la unción del Espíritu Santo, porque recuerda que cuando te encuentras con Jesús de corazón a corazón, la primera experiencia que tienes es el toque del Espíritu Santo, ese fuego profundo que entra a tu vida, que cambia. En ese momento Juan, aquel hombre que le sobraban las palabras, comenzó a titubear. Yohanan, bautízame. Y viene Yohanan y dice: ¡Hachén! Santo Dios, Santo Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que todititos los que niegan la deidad de Jesús hoy en día, como los testigos de Jehová, se atrevan a decir que Jesús no es Dios, cuando el mismísimo Juan el Bautista pronuncia un nombre que solo se le puede decir, pastora, a Dios. Un judío no le va a llamar a ningún nombre la palabra Hashem, solo a Dios. Y allí está escrito en el original. Cuando Juan le dice: Hashem, Elohim Adonai, Señor y Dios, o Señor y mi Dios, así lo dice. Y yo necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a que yo te bautice. Qué profunda humildad. Estaba en la convención de la iglesia Lynn en Austin, Texas. Y allí vino uno de estos cantantes lindos, preciosos, íconos, que en nuestra iglesia hasta hoy en día, todas las iglesias, incluyendo las de aquí, cantan los cantos de él también. Este hombre se abrió su corazón conmigo y me dijo: Bolaine, yo conocía a este elemento de origen hondureño allá en Dallas, allá en Houston, allá en Miami, cuando él era barrendero. Pero yo después me fui de Miami y ya era famoso, me dijo. Me fui y no lo volví a ver hasta muchos años después en un evento de Expolí. Y ahí en Expolí yo lo veo, pero ahora ya el hombre es apóstol. Y entonces dijo: yo cuando lo vi me alegré porque yo lo había conocido cuando era barrendero. Así que lo emocional de todo latino es, siempre recuerden cómo somos los latinos, el ágape, abrazar, wow, cuánto tiempo sin verte, y usted lo primero que hace es abrazarlo. Y él dice: y me tiré a abrazarlo, y cuando me tiré me cayeron los guaruras, que así le dicen los mexicanos. No sé cómo le dicen ustedes aquí, los guardaespaldas tal vez. Me cayeron encima los guaruras de él. Y el otro amigo mío que iba a la par me dijo: ¿cómo te atreviste a ponerle la mano al apóstol sin pedirle permiso? Y me dijo el cantante: ¿y sabe qué? El tipo me vio y ni siquiera me dijo hola, y siguió caminando. Dios mío, ¿saben ustedes quién era Juan el Bautista?
Todos ustedes, los pregunto y en las redes sociales, ¿saben ustedes quién era Juan el Bautista? Por favor, díganme, ¿saben? ¿Quieren? ¿Saben que el mismísimo Señor Jesús usó palabras de elogio contra Juan, a favor de Juan el Bautista? Que el propio maestro de Galilea, el mero mero, el santo, el Dios de Israel, el propio Jesús dijera: no hay otro hombre más grande que Juan el Bautista. ¡Wow! Y aún así Juan, aquella humildad: no soy digno, Señor. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes que yo lo haga? Wow. Esas incoherencias que estamos viendo hoy en día de estos tipos que cobran $50,000 a los pastorcitos de aquí para que le dé la unción, como que si el Espíritu Santo se puede vender. ¿No saben que eso es blasfemia contra el Espíritu Santo? Y dice la Biblia que después Jesús le dijo: Juan, bautízame, es necesario que cumplamos la Escritura. Después que Juan lo agarró y lo sumerge sobre las aguas del río Jordán, en ese momento se oyó un trueno. Toda la gente que estaba allí escuchó aquel trueno. Y menos que todos se quedaron perplejos. ¿Qué fue esto? Mientras eso pasaba, Juan escuchaba una voz desde lo más alto: Johanán, Johanán, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y mientras decía esa palabra, bajaba el Espíritu Santo en forma de paloma y se posesionaba sobre Yeshua. Al salir Yeshua de las aguas, vuélveme a la imagen, mi hijo. Al salir Yeshua de las aguas, allí, Jesús señala públicamente, no sé si la tenemos allí, públicamente, dijo: Él es. ¿Y sabéis quiénes estaban ahí? Los encopetados religiosos que habían venido de Jerusalén. Cuando Juan dice, porque ¿cuál era la pregunta que le habían hecho? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la pregunta que le habían hecho los encopetados? Que si él era el Mesías. ¿Cuál fue la respuesta que él le dio a ellos, a los encopetados, para que regresaran a Jerusalén? Lástima que muchachos nos desconectaron las imágenes, nos fallaron en este momento la tecnología. Él vuelve a señalar y le dice: Él es, y a Él sigan. Qué lindo. Juan el Bautista reconoce que Jesús está por encima de todo. El sistema nos está fallando aquí. Lo que yo quiero llegar es, estamos teniendo una falla. Siempre trabajo con mi computadora, siempre en la tecnología, pero aquí el sistema de los muchachos se me le cayó. Solo que se me quedó hold, muchachos, allá. Ahí estamos. Su vida pública fue extraordinaria. Después vamos a hablar de estas dos imágenes. Predicó 3 años y medio, según la historia. Hizo milagros que nadie los ha podido repetir hasta hoy en día.
caminó sobre las aguas, reprendió las tempestades. En este viaje que vamos a hacer, porque nunca, triste, catastrófico y lamentablemente a todos los grupos que llevan de peregrinación, en los cuales tanto la pastora como la hermana Yaosca han ido en varios viajes, nunca los llevan a los lugares que son los lugares auténticos. Y hay un lugar donde ahora el 4, el 5, vamos a pasar por ese lugar. Le dije al muchacho que es nuestro guía, le dije, vamos a eso. Me dijo, pero ese parque, no importa, lo vamos a hacer. O sea, es parque privado de los científicos. En ese lugar que está abierto y donde están las evidencias contundentes, allí Jesús hizo milagros extraordinarios. Fue ahí cerquita de ese lugar donde dice que una persona endemoniada, los demonios que estaban sobre esa persona le pegaron un grito y le dijeron: Jesús, hijo de David, no nos mandes al pozo del abismo antes de tiempo. Los mismos demonios sabían quién era Jesús. Después de 3 años y medio fue llevado a la cruz del Calvario, rechazado públicamente por el liderazgo, el rabinato, quienes también siempre tienen sus seguidores. Por favor, yo quiero que pongan atención por el tema en la fase final. Siempre tienen sus seguidores. Es decir, que en el pueblo de Dios, pastora, siempre hay 2 grupos: el remanente y el resto. Siempre va a haber un remanente, y ese remanente siempre se va a cuidar. Y asegúrate tú que tú sos parte de ese remanente y que no sos parte del montononone. Entonces, ese grupo que lo entregó, ese rabinato que lo entregó, lo llevaron a la cruz del Calvario. Murió a eso de las 3 de la tarde. Como era la gran fiesta, el inicio de la gran Pascua judía, y había caído en lo que se llama Shabbat Shabbatón, Shabbat de Shabbat. Así es que tenían que enterrar a Jesús antes de las 6 de la tarde, porque recuerde que el Shabbatón comienza a las 6 de la tarde. Así que ellos tenían que enterrar a Jesús antes que fuera a las 6 de la tarde. Apresuradamente fueron y lo enterraron en un sepulcro de un hombre rico, pero que también se conoce en la Biblia que era rabino. O sea que, a pesar de que la inmensa mayoría del rabinato, tanto de los liberales, los conservadores y los ultraconservadores, hubieron rabinos que no fueron parte de ellos y que creyeron de corazón a corazón que Jesús era el Mesías. Eso es lo que conocemos, pastora, como el remanente. Aún en los ministros, aún hay ministros como usted que guardan la pureza y la esperanza de que el Rey volverá muy pronto. Y dos rabinos, José de Arimatea y el gran rabino Nicodemo, tuvieron, como quien dicho, y hay un dicho, tal vez no sé si los suramericanos lo utilizan, pero el mexicano lo usa mucho. Tenían pantalones, dicen, porque sabe lo que significaba ir donde Pilato, cuando Pilato mismo estaba del lado de los otros, e ir ellos dos ante Pilato y decirle: Pilato, nosotros no somos del grupo que mataron a Jesús, y queremos pedirte que nos des permiso
para hacer una sepultura del Señor Jesús. Y además le dijo a Pilato, mire bien, además le dijo: danos una policía para que cuide el sepulcro, porque dudamos de estos bandidos que vayan a salir con un cuentazo en las redes sociales de que eso, de que la venida de Cristo, que aquí, por allá. Danos para que quede evidencia de que Él, de lo que vamos a hablar. Y Pilato les dio el permiso. Y llevaron a Jesús al sepulcro. La costumbre judía era que había que echarle el ungüento, el aceite del ungüento aromático. Pero como no había habido tiempo por el Chabatón, hace que las mujeres judías seguidoras de Jesús esperaron hasta el tercer día. Hoy en día hay 2 lugares en Israel. Aquí vamos a la imagen. Ahora sí, mijo, vamos a la imagen. Hay 2 lugares en Israel. El uno se conoce como el Santo Sepulcro, el que está viendo aquí, se lo voy a señalar. Este se conoce como el Santo Sepulcro. Y el otro se conoce como la tumba del jardín, este que está aquí. Ambos lugares se dice ser la tumba de Jesús. ¿Quién de los dos tiene razón? Si fuera evangélico, todos los evangélicos aceptan, vamos de nuevo a la imagen, aceptan que el sepulcro es la tumba del jardín. Solo que hay un problema. Cuando me toca dar clase, algunas veces algunas conferencias en la universidad, y estoy como las últimas veces que estuve en México, en la Universidad de México, me pusieron la crema innata de todititos los muchachos de historia, de arqueología, de filosofía. Y recuerde una cosa: la historia no contradice a la Biblia. Todo lo contrario, la historia confirma lo que la Biblia dice. Mire qué lindo que es. Ese es el orgullo de nuestro libro de los libros, que la misma historia tiene que aceptar que lo que dice la Biblia es verdad. Así que tenemos que ir entonces a la historia. Vamos a la historia de los 2 sepulcros. La historia de la tumba del jardín, que es la que más les gusta, y por múltiples razones los evangélicos nos sentimos bien ahí. Pero la historia de la tumba del jardín solo tiene un poco más de 120 años. Su historia se remonta cuando el general Allambi, el último el que conquistó todo el Medio Oriente en nombre del imperio de Gran Bretaña, y el que va a entregar la tierra de Israel a Israel. El general Allambi, dice la historia, estaba una tarde en el hotel King David, que hasta hoy en día existe ese hotel, King David. Está sentado en uno de los pisos, 5º piso, y de momento empieza a observar. Y desde allí observa que en aquel entonces Jerusalén no estaba tan poblada como está ahora. En aquel entonces empieza a observar una colina que tiene forma como calavera. Así que, motivado en esa curiosidad, se va al siguiente día con su soldado. Y a la pura parte de ese lugar, imagen, encuentra él un sepulcro. Un sepulcro completamente guardado dentro de un huerto de olivo
Indaga él y indaga que ese sepulcro tenía que haber sido de alguien muy rico de la época de Jesús. Ante ese hallazgo y ante esa investigación que él tiene y ante el cerro este que tiene cierta forma así, de calavera, el general Allambi concluye que ese es la verdadera tumba de Jesús. Y como fue Gran Bretaña, o sea, Inglaterra tomó posesión de ese lugar hasta hoy en día. Y fue declarado la tumba vacía de Jesús. Esa es la primera historia, solo tiene 120 años. Vamos a la imagen. La segunda historia, el Santo Sepulcro. La historia se remonta en el año 100 después de Cristo, o sea, casi 2000 años. La historia dice que un grupo de de cristianos coptos, los cristianos coptos, egipcios y de Etiopía, tenían custodia desde el año 100 de ese lugar. Vuelva por favor, déjame la imagen de ese lugar. En el año 100. Y ellos aseguraban 100% que esa era la tumba vacía de Jesús. Ambas tumbas son preciosas. Ambas tumbas tienen para 6 personas adentro, o 7, 8 personas adentro. Así que cuando Helena, la mamá de Constantino el Grande, que se fue por 3 años a vivir a Israel, para indagar en el año 325 los lugares donde pudo haber sido. Una mujer, porque tenemos muchos evangélicos, por la misma ignorancia, que solo agarran a garrotazo, que es aquí, que por allá, sobre todo porque se dejan llevar por los testigos de Jehová. Y quebrantan y patean la historia. Pero es un momento. No patee ni agarre a garrotazo a la mamá de Constantino. Investigue primero quién era ella. Vaya a la universidad y se va a dar cuenta que científicos como los de Discovery dicen que de toda la familia de Constantino, la única que pudo haber sido convertida fue ella. O sea, Constantino no se convirtió, era un político como todos los políticos. Pero dice que esta mujer se fue a vivir 3 años a Israel. Indagaba e investigaba los lugares. Y donde ella sabía, ¡pum!, plantaba una iglesia. En el año 325 todavía la historia está fresca. Así que ella indagaba con los vecinos, con todo. Fue aquí. Y eso es lo que hasta hoy en día toditititito los vamos a Israel. Vamos a esa evidencia. Así que en el año 325 Helena llega a este lugar e indaga la historia y descubre que desde el año 100 ya habían cristianos coptos cuidando ese lugar. Ahora, no olviden ustedes, olvidémonos ya de Helena. Hablemos del Imperio Romano. Ustedes ya saben quién es el Imperio Romano. Eso incluye la Iglesia Católica Romana. Ya ustedes saben quiénes son. Si quieres saber más, Apocalipsis 17. La gran ramera, la gran prostituta. Así que Satán, si hay un lugar que Satán quería adueñarse, ¿cuál cree usted que hubiera sido? A ver, díganme ustedes. A ver, si hay un lugar que Satán de la historia de Jesús quería adueñarse, ¿cuál lugar cree usted? Dígamelo. El Santo Sepulcro. Por supuesto. Él quería tener posesión de ese lugar y adueñarse. Porque allí está la historia. Y desde el año 381,
el emperador Teodosio, de origen español, dio orden que el Vaticano sería total y absoluto dueño de ese lugar. Y desde el año 381 el Vaticano se apoderó total y absolutamente de ese lugar. Aunque hizo un convenio, hasta hoy en día se mantiene. Vaya, de hecho ahorita, pastor, vamos a ir porque esa es parte de la investigación que vamos a hacerlo. Vamos a ir donde hasta hoy en día está el convenio. Católicos, coptos y los armenios. Porque el segundo grupo, cuando llegó Elena, antes de los coptos, el segundo grupo después de los coptos eran los armenios. Y por eso los tres tienen custodia. ¿Sabías eso? Los tres tienen custodia del lugar santo. Pero claro, el Vaticano es el que se roba todo el honor ahí. Pero el asunto es este. En ese lugar, en el Santo Sepulcro, en 1996 fui con dos de mis grandes profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de los grandototototototes. Algunos de ellos han ido a comer con nosotros. Cuando he llevado mi grupo, van a comer con nosotros. Ya están señores, pero de los grandotes, profesores de la Universidad Hebrea en arqueología. Y cuando a los dos les pregunto, seamos realistas, ¿cuál de los dos lugares es? Y me dices, ¿te digo la verdad, Antonio? ¿Vamos a la imagen? Él me dijo, pero el Monte de la Calavera. Y me dijo, esto es lo que no saben los cristianos. Me dijo, en la época de Jesús, Jerusalén era chiquitito. Donde está el Santo Sepulcro, si quitamos todas las casas, es una colina alta. Y efectivamente me dijo, esa colina se le llamaba Monte de la Calavera. Y dos me dijeron los dos profesores, que lo escribí yo en mi libro, ¿Quién es quién en el Medio Oriente? Me dijeron los dos profesores. Y algo más interesante, Antonio, nosotros los investigadores descubrimos que en ese mismo lugar donde está el Santo Sepulcro existió un cementerio de rabino, solo rabino, porque el rabino no se puede enterrar junto con el judío común y corriente. ¿Y quién era José y Nicodemo? Eran rabinos. Bueno, lo estoy llevando en esto porque a veces es importante y que lo vamos a ir a ver ahora que vamos en el 4 de mayo a Israel. Lo que quiero llevaros a esto, no importa cualquiera de los dos, al ir usted y entrar en esa tumba, sobre todo en esta, por favor, espero que todavía lo tengan. Al entrar adentro ahí, a la tumba, le permiten 7, 8 personas y le cierran la puerta. Y se la cierran a propósito. ¿Sabe para qué? Para que usted se voltee. Y al voltearse a la puerta está un letrero en 4 idiomas: en hebreo, en inglés, en árabe y en ruso. El letrero dice: Él no está aquí, Él resucitó. Él resucitó. Cualquiera de las dos tumbas está vacía, porque Él resucitó. Su resurrección está debidamente documentada, como estamos viendo en las imágenes aquí atrás. Por favor, ayúdenme con las imágenes. Su resurrección, no importa, esa es la tumba del jardín. Y está la idea de lo que sucedió ese día. Durante 40 días se les apareció. En el aposento alto, en el mar de Galilea, donde comió con ellos. Y en el día número 40 fueron citados todos los judíos, los discípulos de Jesús, más lo que ya habían escuchado. Algunos dicen que aparte de los 120 fieles de Jesús, según palabras de Pablo,
estaban los otros ya que habían sido convertidos por la resurrección. Eran más de 500. Ese día se reunieron y vamos a leer la palabra. En mi primer escrito, oh Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día que fue recibido arriba. Y después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante, oiga bien, durante 40 días, hablándoles acerca del reino. Qué precioso. Déjenme mostrar esta imagen. Los dos discípulos en el camino de Emaús ese domingo, después que habían oído el testimonio de sus compañeros, de Pedro, de Juan, allí cerquitita de Jerusalén, en una aldea que se llamaba Emaús, iban caminando y de momento aparece un tercer personaje con ellos. Solo que en ese momento Jesús esconde su imagen delante de ellos y se presenta como un judío común y corriente. A veces es importante entender esto. Hace poco estuve en Austin, Texas, con un pastor precioso, siervazo de Dios. Dios lo ha bendecido tremendamente a este muchacho. Es más, tiene el don de evangelista y don de milagro. Cuando quiera traerlo, y es bendecido económicamente. Él ni necesita que le dé, pero tiene un corazón tremendo este muchacho. Recibe a veces la voz audible de Dios. Y estábamos hablando con él cuando él me preguntaba: Antonio, dame 2 secretos para estar absolutamente cerca del Señor. Dame 2 secretos. Que yo sepa que esos 2 secretos me ayudan a estar cerca del jefe. Y le dije: ¿quieres que te dé 2 secretos? Le dije: cuando recién convertido, yo me convertí en Nicaragua, tenía 16 años. Y cuando recién convertido, a mí me fascinaba la lectura de los libros porque desde niño aprendí a leer. Y yo me leí un libro de un misionero y él decía: el secreto para estar con Dios. Y él hablaba 2 secretos. Él decía: 1, que nunca se te suban los humos a la cabeza. Sé humilde, accesible a toda la gente. Trata a toda la gente, decía el misionero ese que escribió el libro, trata a toda la gente, al mendigo como al más rico. Trátalos con amor y con respeto. Si tú aprendes a tratar a la gente con sencillez, con humildad, el Altísimo siempre va a estar contigo. Escuchen bien las redes sociales. Y tiene respaldo bíblico. El hermano del Señor llamado Jacobo dice que Dios da gracia al humilde, pero no soporta al soberbio. Por favor, ustedes en las redes sociales digan a esos montones de pastores idólatras siguiendo estos tipos soberbios. Si Jacobo dice que Dios no soporta estar cerca de un soberbio, entonces ¿quién está con ese apóstol, pastora? Esos apóstoles que andan guardaespaldas, ¿quién está con ellos entonces? Porque si Jesús no está con ellos, no está con ellos. A menos que quiera quebrar la palabra. Y les compartí una experiencia. En aquel entonces estaba con Naciones Unidas y muchísima gente poderosísima
pastoreaba un grupo, una iglesia de puros jóvenes universitarios en Costa Rica. Y con esos jóvenes hice grupos misioneros a múltiples lugares, países y todo, utilizando mi pasaporte de Naciones Unidas. Y estos donadores financiaban todas las giras misioneras para llevar a mis jóvenes con todo, gasto pagado y todo. Y entre todo eso fuimos a Nicaragua, un lugar que se llama Rivas. Y allí nos cedieron la plaza principal en Rivas, que está al frente del Parque Central. Y allí estaba llenísimo, aquel lugar estaba llenísimo, los pastores y todo allí, para el evento que íbamos a tener con los jóvenes y al final la palabra que iba a predicar. Y mientras estaban los jóvenes arriba preparando y alabando a Dios y todo aquello lleno, se me dio, ¿cómo se puede decir? La corazonada de bajar e ir a caminar en el parque y viendo a la gente. Y me voy por el parque caminando, y entre eso caminando me aparece un mendigo y me dice: joven, ¿le puedo pedir un favor? Y le dije: sí, claro. ¿Me puedes regalar un sándwichito? Tengo hambre. Y le dije: claro que sí. Venga conmigo. Estábamos al frente así todo y aquello llenísimo. Venga conmigo, le dije. Siéntese aquí, voy a ir a comprar el sándwich. Y está aquel mendigo y comienza a hacerme preguntas. Le contaba al pastor Félix. Preguntas, pero preguntas profundas, teológicamente profundas de la creación. Y me hacía aquellas preguntas, pero si era un mendigo. Bueno, después que el hombre me hace tanta pregunta y todo, ya empiezan a decir arriba que yo ya tengo que prepararme para subir. Después de que ya le di de comer, le di la bebida a aquel anciano y le respondí, lo abracé y le dije: te quiero pedir un favor. Y me dijo: dígame. Quiero que no te me vayas, quiero que estés escuchando la palabra. Me dijo el mendigo: no te preocupes, aquí voy a estar. Yo subí arriba para predicar la palabra. Eso fue en San Juan del Sur, perdón, en la ciudad de Rivas. Yo no sé si tú la conoces, va a salir muy joven ahí. Ese fue el culto más bendecido que yo recuerdo. En plena prédica comenzaron a haber milagros, pero milagros que yo no había visto, sin necesidad de orar, mientras yo predicaba como Tele Oswald. Y al final hago el llamamiento y es el culto que se convierte, pero una enorme cantidad de almas y jovencitos llorando, pero llorando y tocados por el Espíritu Santo. Después que hacemos la oración y todo, yo me siento una corazonada ahí. Después de todo esto, de inmediatamente que oramos, ponemos los jóvenes ahí, yo me bajo corriendo y me voy para el parque a buscar al mendigo. Cuando llego, yo no veo ningún mendigo allí y le pregunto a los limpiabotas. En Nicaragua le dicen los lustradores, no sé cómo le dicen aquí. Y le pregunto a los limpiabotas: ¿no han visto al mendigo? Y me dicen ellos: ¿cuál mendigo? ¿Cómo que cuál mendigo? Que vine aquí a encontrar aquí no hay ningún mendigo, me dicen los limpiabotas. Nosotros conocemos a toda nuestra gente. Aquí trabajamos nosotros, no hay ningún mendigo como usted está diciendo. Me voy donde de la vendedora y le dije: ¿no ha visto el mendigo? ¿Cuál mendigo? Me dijo: el que estaba comiendo conmigo. Yo no vi a ninguno comiendo con usted, me dijo. ¿Qué era? ¿Qué hubiera pasado, mi hermano, si yo hubiera rechazado a ese mendigo? Pastora, ¿qué hubiera pasado si hubiera rechazado a ese mendigo? Dígame, pastora, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera rechazado a dejarme tocar por él? El libro de los Hebreos dice que algunos, sin darse cuenta, recibieron ángeles. Lo dice el libro de los Hebreos.
entiende. Vamos a la imagen. Ahora entiendo lo que le pasó a estos dos jóvenes. Vamos a la imagen, por favor. Entiendo lo que le pasó a estos dos jóvenes. A estos dos jóvenes iban camino a Emaús. Y de momento se les aparece un extraño y uno dice, pero ¿cómo si ellos vivieron con Jesús 3 años y medio? ¿Cómo es que no lo identificaron? Ahora entiende lo que yo le estoy hablando. El Señor, no sé si la tenemos la imagen, se les apareció como un judío común y corriente. E iba caminando con ellos. Vamos a trabajar mañana, Dios mío, muchachos, que lo vamos a hacer bien el trabajo. Iban caminando con ellos. Y él, el extraño, le pregunta, ¿de qué están hablando? ¿Cómo que de qué? ¿Eres el único judío de Jerusalén que no has oído lo que ha pasado estos días? No. ¿Y de qué? De Jesús de Nazaret. ¿Y qué saben ustedes de Jesús? Bueno, de que se lo llevaron, que los judíos malos lo entregaron, si comía decir era así, y lo crucificaron. Pero hoy, esta mañana hemos recibido noticia de que Él resucitó. Ya tenemos imagen de que Él resucitó. Y en ese momento en que ellos dos van hablando, ese momento que ellos dos van hablando y se van a separar, Él se separa de ellos y les dice, Legisdraot, nos volveremos a ver. Cuando Él dice ello, se les abrieron los ojos a ellos y Él desapareció. ¡Es Jesús! ¡Era Jesús! Ahora entendemos cuando Él andaba con nosotros cómo ardía mi corazón, porque cuando tú te entregas a Jesús verdaderamente de corazón a corazón, tu corazón arde, tu corazón siente la presencia, tu corazón se eleva ante Dios. Vamos a continuar en esta palabra bendita. Su resurrección quedó debidamente, vamos a ver las imágenes, mi hijo, debidamente documentada. Hombres como Flavio Josefo. A ver, tenemos imágenes ahí, mi hijo. Como Flavio Josefo, el famoso escritor judío, dio pruebas contundentes y evidencia de que Jesús había resucitado. Y hay un lugar allí le doy mi palabra, pastora, que va a estar en ese lugar, porque siempre los otros grupos lamentablemente nunca los llevan a ese lugar. Es un lugar que está en la parte de atrás del Monte de los Olivos. Antiguamente se llamó allí Betel, el lugar donde el padre Jacob se durmió y vio una escalera de ángeles que subían y ángeles que bajaban. Nada pasa, bueno, mi hijo, por favor, vamos a la imagen. Nada pasa por accidente. Nada pasa por accidente. En el día número 40, en ese mismo lugar, los discípulos están allí esperando eso, posiblemente de las 9 de la mañana, cuando Jesús les da el último de su mensaje. Después de decirles, cuando el señor Ronnie Chávez de Costa Rica le pregunta, Señor, tú no puedes venir hasta que nosotros la iglesia instalemos el reino, porque esa es la gran mentira que se ha hecho. Esa misma pregunta se le hicieron al Señor. Señor, ¿vas a instalar el reino? Y eran israelitas, no era este Ronnie Chávez. ¿Y qué le dijo el Señor, la pastora? ¿Qué fue la respuesta del Señor?
no les toca a ustedes, sino es el tiempo del Señor. No es la iglesia, es el tiempo del Señor. La iglesia está invitada a anunciar el reino de Dios y a sembrar el reino de Dios en cada corazón de toda alma arrepentida. Pero el reino político tomará posesión el Señor Jesús después de la gran tribulación. ¿Entendieron lo que dije? Así es que en ese momento, volvamos a la imagen, está él allí y le dice: por tanto, yo los envío y por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. No dijo el que fuere bautizado y creyere, porque hay otro grupo religioso, no sé si están aquí en Perú, otro grupo religioso calenturiento que le da más importancia al bautismo que a la conversión. Y llega usted: ¿en qué nombre te bautizaste? Es que, te tienes que volver a bautizar. Y llega el otro, y tú ¿ya te bautizaste? No. Jesús no dijo: y el que fuere bautizado y creyere. No, así lo dijo. No, él dijo: el que creyere, primero tienes que creer, primero tienes que aceptar, primero tienes que recibir a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. El que creyere y fuere bautizado y fuere, después de creer, después de convertirte, bautizado, este será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre. No esté confundiendo las cosas al revés. Porque ahora todos quieren tomar el lugar de Jesús. Se les olvida que el Padre no comparte su gloria con nadie más que con su Hijo amado Jesucristo. Solo con Jesús. Pero ahora muchos se quieren robar la gloria de Jesús. Y ahora ya no quieren decir que es Jesús, sino yo. Hay poder de Dios. Aleluya. Jesús dijo: y en mi nombre. Así es, santo. Es decir, si usted quiere orar por un enfermo, liberar a un endemoniado, o levantar una iglesia o declarar bendición, todo lo puede hacer siempre y cuando usted diga: en el nombre de Jesús declaro. En el nombre de Jesús declaro. Primero el nombre de Jesús. No yo, sino el nombre de Jesús. Y en mi nombre echaré fuera demonio. Y hablaréis nuevas lenguas. Bueno, usted puede interpretar las nuevas lenguas y está bien. En los dones del Espíritu Santo, perfecto. Pero también puede aplicar en que cuando te conviertes, eres nueva criatura. Y si eras una persona vulgar, mal hablada, al convertirte ahora a Cristo, ya tienes nueva lengua. Ya no eres vulgar, ya no eres maldiciente. ¿Y por qué digo esto? Porque montones de evangélicos en Estados Unidos de origen hondureño, salvadoreños y guatemaltecos y mexicanos y nicaragüenses están siguiendo a dos tipos, uno de origen hondureño y el otro de origen guatemalteco, y los dos se especializan en ser vulgares, pero vulgares, pastora, vulgares. Dicen palabras obscenas y vulgares en el púlpito. ¿Y los evangélicos siguiéndolo? Cuando la Biblia dice que ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca. Cuando nos convertimos de corazón a Jesús, el pasado queda fuera. Nuevas criaturas somos. Eso quiere decir, hasta nuestra forma de hablar cambia. Si eras maldiciente, ya no eres maldiciente. Y hablarán nuevas lenguas. No estoy en contra de los dones del Espíritu Santo, estoy hablando también el cambio. Y luego de decir, volvamos a la imagen, esta palabra: y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos.
Y en ese momento, él empieza a ser alzado en una nube hacia el cielo. Y mientras está siendo alzado al cielo, póngase usted en los zapatos de los más de 500 testigos. Todos ellos están con sus mejillas empapadas en lágrimas. Cuando ven que el Maestro Divino desaparece, aquellas palabras: y aquí que yo estaré con ustedes todos los días. Mientras ellos están empapados en lágrimas, el Maestro Divino ha desaparecido. De acuerdo al relato de Lucas, por favor volvamos a la imagen. ¿Ven esos dos que están atrás? ¿Ven esos dos extraños que están atrás? Todo indica que desde el comienzo estaban allí. Pero es lógico, cuando uno está impactado, cuando no te fijas quién está a la par tuya, ni te fijas quién anda con zapato y quién no anda con zapato. En ese momento tú estás en el cielo alabando a Dios. Ellos estaban con Jesús, que ni se percataron que entre ellos, ni se percataron que entre ellos habían dos personajes, con todo respeto, con el más grande respeto. Tengo un canal, en nuestro canal de YouTube, ahí mismo, Antonio Bolívar Oficial. Hay una que solo es únicamente para miembros, por lo mismo, por la seriedad. Es que es solamente para los que son miembros, que usted se puede hacer miembro de él. Se llama Masterclass. Allí hablamos en profundidad de esos alienígenas que menciona Enoch, de esos personajes de 3 a 5 metros de altura, de esos personajes que se le aparecieron en el monte del Sinaí a Moisés, de esos personajes que se le aparecieron a Sansón. Volvamos a la imagen. Allá atrás, allá estaban ellos. Pero es lógico, los discípulos están en aquel momento, en ese momento profundo, con el Señor, que no tenían ojos más que solo para el Señor. En ese momento que el Señor desaparece, voy a ver si tengo algo en la siguiente imagen. En ese momento que el Señor desaparece y están llorando, ahí está ya los dos personajes que estaban atrás, los dos seres angelicales, se les paran al frente y les dicen: varones hermanos galileos, a este Jesús al cual habéis visto ir en una nube al cielo, asimismo Él volverá en una nube con poder y gran gloria. Es increíble cómo 2000 años después tenemos evidencias contundentes de su segunda venida. Siervazos de Dios como estos hombres que ya están con el Señor, grandes hombres de Dios: Billy Graham, Francisco de la Cueva, Gigi Ávila, que por cierto hay tipos como este señor de origen argentino allá en California que se burla del hermano Gigi. ¿Qué importa que se burle? Que se burle. Gigi ya está en la patria celestial y está en las moradas celestiales, y él posiblemente ni siquiera se salve. Este tipo que se está burlando de él, lo más seguro es que no se va a salvar. Y esos siervos como miles predicaron, lo lloraron,
lo creyeron. Pero la Biblia dice, y quiero que me ayuden a leer todos en voz alta, 1, 2, 3, incluyendo las redes sociales. Lean, lean. Aquí la Biblia habla de una crisis espiritual profunda, profunda, donde unos a otros aborrecerán las redes sociales y donde se levantará una multitud de falsos profetas. La inmensa mayoría de los evangélicos y las iglesias liberales ya no quieren escuchar, ya no quieren esta palabra, quieren a los nuevos profetas. Pero termina la palabra del Señor: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El Señor habla de una crisis profunda como la que estamos viviendo ya. Esos verdaderos hombres que hablan abiertamente y profundamente sobre Jesús, sobre la familia, sobre Israel y sobre su venida. Podrían estar pagando hasta con su vida, como el caso de Charlie Kirk, ese joven brillante que arrastraba multitudes de estudiantes y hablaba públicamente de Jesús, y también hablaba de su venida. Como los más de 10,000 mártires que murieron el año pasado en África, en India, en Afganistán, y los recientes que acaban de asesinar en Irán. Estos santos murieron esperando la venida de Jesús. Pero los quiero invitar de nuevo a leer este otro pasaje. ¿Están listos? Por favor, lean. Más bien aquí, vamos a pasar a esto. Vamos a ver si tenemos esto. Lean eso. ¿Listo? Lean. 1, 2, 3. Vendrá un tiempo cuando en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá payasos entreteniendo a las cabras. ¿Quién lo dijo? Conocido como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Por eso quiero que lean. 1, para que se quede en el corazón. También los de las redes sociales. 1, 2, 3. Amós 8, 11, 12. Léanlo. En el programa del Mundo Actual que sacamos este miércoles, estoy hablando de la crisis de la iglesia en este año. Espérese lo que vamos a tocar mañana. Este año está profundamente profético. Comenzó con cosas contundentes. Las señales de la venida de Jesús en todo este año, si es que lo pasamos, van a estar tremendas. Y con todo lo que estamos viendo, lejos de estar viendo un arrepentimiento en la iglesia, estamos viendo lo contrario. Estamos viendo una iglesia mundana. No, acabo de decir en el programa, mírelo, lo dice él.
el miércoles. No hay crisis de asistencia, pastora. Usted ve en estas iglesias liberales, están llenísimas, están llenas, no hay crisis de asistencia, están asistiendo, están llenísimas. Pero el mensaje es completamente light, livianito. Y la palabra segunda venida de Cristo, esa palabra está prohibido mencionarla. Me dijo un hermanito de las Asambleas de Dios de Norte Carolina, me dijo: hermano Bolaine, yo soy el director de las clases de escuela dominical en mi iglesia, una iglesia grande. Y el pastor me dijo: si sigues predicando que Jesús viene ya, mejor renuncia. No quiero que me estés asustando a la gente con eso. Me dijo el hermano, me fue a ver a Charlo, me dijo: hermano, le puse mi renuncia al pastor y le dije: renuncio. No voy a ser parte de los cobardes. La inmensa mayoría de las iglesias ni en broma se menciona que Jesús viene, ni se toca un mensaje de corazón a corazón, un corazón de confrontación, un corazón de que te tienes que convertir, tienes que cambiar, tienes que ser nueva criatura. Pero no, van a la iglesia preciosa, cantan, pero es como que si fueran a la iglesia católica. En la iglesia católica dicen: ustedes fueron católicos. E iban los domingos y dicen que se golpeaban el pecho. Y el cura les daba hasta una buena clase. Y ya salían tranquilos. Como dice el dicho de los costarricenses: el que reza y peca están empatados. Porque cree que con aquel rezo y aquel golpeadita de pecho ya les perdonaron todos los pecadillos de eso, y ahora vuelve a seguir a pecar. Y vuelven esa semana a las andanadas. ¿No es esa la crisis que está viviendo nuestra iglesia evangélica? Muchísimos de estos evangélicos van y todo, pero no han cambiado. Siguen siendo los mismos. Escuchaba a un muchacho dando la clase a los jóvenes de la iglesia y dice: bueno, mire que lindo, y que aquí para allá. A ver, digo, así como ustedes, todos ustedes que les gusta bailar en la disco, diciéndole eso a los de la iglesia. Y claro, el mensaje, como digo en el programa El Mundo Actual de este miércoles, si nuestras universidades quisieran tener los mejores de los mejores profesores en este momento de motivación, de las mejores clases de motivación, les recomendaría a todas las universidades que vayan y contraten a todititos estos predicadores, que son los número uno en mensajes de motivación. Buenísimo, un mensaje de motivación extraordinario. Motivación. Pero en la iglesia no necesitamos mensaje de motivación. En la iglesia necesitamos un mensaje que nos confronte, un mensaje que nos toque, un mensaje que nos redarguya, un mensaje que nos diga que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Un mensaje que nos diga que estamos preparados para cuando Él venga. Si viene hoy, viene mañana, viene dentro de 1 año, 5 años, estaremos listos para recibirle. Esa es la iglesia que necesitamos en este momento. No una iglesia motivacional, una iglesia que sea confrontada. Pero esa es la crisis que está viviendo la iglesia. ¿Se acuerda cómo comenzamos? El rabino que me dijo: ¿quiénes fueron los que rechazaron con evidencia, pastora? Con evidencia de que Jesús era el Mesías. El pueblo, el rabinato, los encopetados, los de los púlpitos. ¿Y quiénes fueron los que recibieron a Jesús? El pueblo. 2000 años después, con las evidencias que se están dando.
pero contundente. Escuchar a un Justin Bieber decir ante una multitud, más de 200,000 personas, y de momento este joven comienza a llorar y a decir: estoy arrepentido de mi vida pecaminosa que he llevado y estoy buscando a Jesús y he tenido un encuentro con Jesús en Nazaret. Santo Dios, ¿qué está pasando con esta gente famosísima? Y escuchar a una Lady Gaga decir: me arrepiento de la vida pecaminosa, ante más de 200,000 personas. Y dijo: quiero volver de nuevo a los pasos de Jesús, porque Él ya viene. Wow. ¿Qué está pasando? Escucha.